En este video vamos a compartir una mirada no maniquea de lo que está sucediendo en la isla. El cubano agrega conclusiones cerradas que son suyas y no del Banco Mundial, que no dice que Cuba sea un país extremadamente pobre. Por el contrario, para el Banco Mundial, Cuba es este año, el 2020, un país de ingresos medios altos. Hace falta comida, que hay tremenda hambre. ¿Qué hola de YouTube? Bueno, nueva respuesta a Roxana Kramer. El último video de un cubano es el que más sabe de Cuba o algo así. No le respondí porque Fernando Fuentes Pinzón la dejó en bastante evidencia, ya que no había estudiado la misma información que estaba dando, no la había estudiado bien. Países Ahora bien, que son mejores que los otros. Bueno, que yo sepa, debe ser 0,01, si es que hay alguien que está inmigrando hacia esos países. Hay alguien, Pinzón. El año pasado llegaron a Cuba 5.000 inmigrantes. 30% provenían de España. Pero el informe no dice eso. Es más, en la primera línea, en la tercera palabra me dice, en Cuba viven. No es que en Cuba han llegado, han emigrado este año, viven. Es una gran diferencia decir, han llegado 5.000 personas a mi país, a decir 5.000 extranjeros viven en mi país. En la misma paginita, justo después de la información que ya digo que venían, el 30% venía de España. El año pasado llegaron a Cuba 5.000 inmigrantes. 30% provenían de España. Se le olvidó o se le saltó precisamente por el cero confirmatorio la siguiente frase. En los últimos años el número de inmigrantes que viven en Cuba ha disminuido en 8.250, un 62.8%. Entonces vamos a ver, si el cuadro que me está dando o la información de la página que me está dando viene de un cuadro de análisis de 30 años de inmigración, de estadística de inmigración, y me decía que en el 2017 habían viviendo en Cuba, no emigrando a Cuba anualmente, viviendo en Cuba, hagamos una resta. 13.136 menos 4.886, ¿cuánto da? 8.250. Es decir, esa es una demostración cierta que agarraste la información mal. ella menciona ahora la ley Herbert-Burton, de nuevo, que van a atacar con el bloqueo y todo este tipo de cosas. Ella aquí hizo muchas rectificaciones, lo cual está bastante bien de su parte. Hizo bastantes rectificaciones. El clavo caliente que le queda es el tema del Banco Mundial y que Cuba es un país de ingresos medios, digamos. Que considera que Haití es un país de ingresos bajos, mientras que la isla es un país de ingresos medios. También sostuve que lo que presentaba Oscar, contando la situación de su familia y la de otros casos, era lo que se conoce como evidencia anecdótica, ¿no? Entonces, como ese es el clavo caliente, ese es el único que me interesa atacar, pero también voy a estar hablando de otras cosas, como la ley Herbert-Burton. El por qué se instaura la ley Herbert-Burton, porque la atacan y la atacan y la atacan como si fuera un bloqueo completo a Cuba, que no está el bloqueo, es un embargo nada más, y voy a estar explicando el por qué se instaura esta ley. Yo ofrezco datos, Oscar casi nunca los ofrece. ¿Qué provocó las protestas? En principio parecen obedecer a una crisis económica y social agravada por la situación sanitaria, el embargo estadounidense y el ajuste del gobierno. Abajo la dictadura fue el grito de cientos de personas que salieron a las calles este domingo para protestar contra el gobierno en el pueblo cubano de San Antonio de los Baños. Hay un avión que es de Manos a Rescate, es una avioneta en realidad, que tumba el gobierno cubano. Esto sucede el 24 de febrero de 1996. Leo, sección 16, título 1, condena el ataque de Cuba a naves aéreas de Estados Unidos. El sábado 24 de febrero de 1996, pilotos de Hermanos al Rescate desarmados, volando en avionetas inofensivas, estaban cumpliendo una de sus misiones, igual que las que habían hecho cientos de veces desde 1991. Le explico porque esto puede sonar raro, que hayan avionetas de cubanos, que se llaman así, cubanos, Hermanos al Rescate, perdón, que están dando vueltas por el estrecho de la Florida. Es que toda esta gente estaban tratando de detectar los balseros. Los balseros que habían, ellos informaban, hay balseros para que no siguieran muriendo gente en el mar. ¿Okay? Luego de notificar a los controladores de tráfico aéreo sus planes de vuelo que los llevarían al sur del paralelo 24, cerca del espacio aéreo cubano, la respuesta de la dictadura de Fidel Castro aquella tarde del sábado fue el despegue de 2 jets de combate de un aeropuerto de La Habana. O sea, para unas avionetas que habían estado ahí bastante tiempo, o sea que desde el 91, que empezaron toda la crisis de los balseros y todas estas cosas, pues estaban ahí precisamente para controlar que no murieran demasiados cubanos. Igual murieron miles de cubanos, pero no obstante eso, estas avionetas estaban para eso. Recuerda que las leyes internacionales asignan a cada país 12 millas de espacio aéreo. O sea, Cuba tiene 12 millas. Pero fuera de esas 12 millas, Cuba no puede hacer absolutamente nada. O no debería de hacerlo. Si poder, sí pudo.
sobre sus aguas territoriales. Y dice que aproximadamente a las 3:24 de la tarde del sábado 24 de febrero de 1996, el piloto de uno de los MiGs cubanos recibió permiso para derribar una avioneta de Manos al Rescate más de 6 millas al norte de la zona de exclusión de Cuba, o sea, 18 a 18 millas de la costa. ¡Autorízalo, cojones, que la tenemos! Primer disparo. ¡Le dimos, cojones! ¡Le dimos! O sea, tumbaron un avión que estaba fuera de las aguas territoriales cubanas. Por eso es que se instaura esta ley. Que dicen que no, que Estados Unidos no tiene razón y que no tiene moral y que no sé qué y que no sé cuánto. Se instaura porque tumbaron las avionetas de Manos al Rescate. Por eso fue que se instaura esta ley. ¿Ok? Ahora bien, esta ley, ya que Rosana dice que ella es democrática y quiere democracia para Cuba, que no está a favor de la dictadura. Sección 204, título 2. Derogación del embargo económico. O sea, esta ley contiene la derogación del embargo económico. Dice, al notificar al Congreso que asumió el poder en Cuba un gobierno elegido democráticamente, el presidente, después de consultarlo con el Congreso, está autorizado a tomar medidas para suspender el embargo económico a Cuba. Esto lo dijo Trump bien claro también. Cuando Trump vuelve a poner las medidas, lo deja bien claro. Elecciones libres, liberen a los presos políticos, libertad de expresión y las elecciones tienen que ser supervisadas internacionalmente. Listo. Está codificado para eso. Cuando la dictadura se vaya, ya está. Después, tenemos con que parece que este bloqueo es un bloqueo que abarca todo, que nadie puede comerciar con Cuba. No, sabemos que Cuba comercia con un montón de países. Comercia con muchísimos países Cuba. Sección 109, título 1. Autorización del apoyo a grupos defensores de los derechos humanos y a observadores internacionales. Autoriza al presidente de los Estados Unidos a prestar apoyo a individuos y grupos defensores de la democracia y los derechos humanos que respalden los esfuerzos para conseguir una sociedad democrática en Cuba. Esto lo que significa en este acápite es que todos los grupos, ONGs, etcétera, que desde aquí lo hemos hecho y nos han confiscado los contenedores dentro de Cuba, tenemos prueba de eso. Ellos no prohíben la entrada de comida y medicinas a Cuba. No está prohibido. Por cubrir esta lamentable noticia. Como crimen de lesa humanidad calificó Rosa María Payá el robo por parte del régimen de la ayuda enviada desde Miami a Cuba hace 4 meses y que se denominó Solidaridad entre Hermanos. Contenedores con miles de libras de comida y de productos de higiene han sido robados por la dictadura. Estamos aquí para denunciarlo, estamos aquí también para anunciar que estaremos tomando medidas legales, tanto dentro como fuera de la isla. Esto es una violación de los derechos fundamentales de los cubanos, esto es un crimen de lesa humanidad en un momento de crisis humanitaria. Esto es también una violación de las libertades religiosas porque la carga fue robada a iglesias extranjeras e iglesias cubanas y por tanto vamos a tomar acción. Nuestra iglesia, Hispanic Bible Church de Naples, Florida. Hispanic Bible Church, iglesia responsable del envío, declaró que definitivamente la carga ha sido confiscada. Con gran pena me veo obligado a hacer esta declaración pública para hacerles saber a todos que las autoridades de Cuba han confiscado la totalidad de las donaciones. Esa entrada quedó más que demostrado que quien la prohíbe es el gobierno de Cuba para poder seguir vendiendo la comida y las medicinas a un precio exorbitadamente alto. De hecho, se estima que el valor es un 240% por encima del mercado internacional. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Para levantar más o menos un poquito el embargo que ellos mismos, que la dictadura cubana tiene sobre el mismo pueblo, permitió que algunos cubanos entraran comida y medicina. Que es autorizar excepcionalmente y con carácter temporal la importación por la vía del pasajero, es decir, el equipaje acompañante, ¿no?, en el viaje, los alimentos, aseos y medicamentos sin límite de valor de importación. Porque son los que están dispuestos, por eso digo algunos, los que están dispuestos a ir a Cuba a llevar comidas y medicinas. Pero fue el mismo gobierno cubano quien lo permitió. Estados Unidos siempre lo ha permitido. Siempre ha permitido eso. Ahora bien, seguimos por acá. Sección 103, título 1, prohibición del financiamiento indirecto a Cuba. Miren lo que está prohibido hacer. Prohíbe a las agencias federales, ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos extender créditos, préstamos de ningún tipo de asistencia financiera a una persona que se proponga usar dinero en transiciones que involucren propiedades confiscadas por el régimen cubano a algún ciudadano de los Estados Unidos.
a menos que se trate de un ciudadano estadounidense que haya reclamado compensación financiera por propiedades confiscadas y tenga el permiso de Estados Unidos para hacerlo. Esto directamente lo que te está diciendo es que ellos no tienen ningún problema con la propiedad privada en Cuba. Ellos no tienen problema con la gente que no negocia con los dictadores. Ellos no tienen ningún problema con eso. Todo el que quiera ir y hacer un negocio en Cuba, que después la dictadura te lo robe, es otra cosa. Pero ellos no tienen ningún problema con ese tipo de negocio. Ojo, lo que no puedes hacer negocio con los que expropiaron, con los que se robaron las propiedades de los norteamericanos. Para esa gente es el bloqueo. Si tú vas a Cuba y te dejan poner un negocio, lo que sea, que hay paladares, nosotros le ponemos recargas desde aquí a los cubanos. Hay negocios entre Estados Unidos y Cuba. Eso está más que claro. Después lo voy a dejar muy, muy claro. Pero quiero que se entienda eso. ¿Para quién es la prohibición de financiamiento indirecto a Cuba? Ahora bien, para dejar esto claro, Estados Unidos le da una licencia de 12 billones para temas relacionados con agricultura y todas esas cosas desde enero de 2018. Cuba solo ha utilizado un 3%. Un 3% de comercio ha utilizado de esos 12 billones de dólares que le ha permitido a Estados Unidos desde 2018. La pregunta es, ¿quién está bloqueando a Cuba? ¿La ley Helms-Burton, que lo único que está pidiendo es libertad y que no se cumple casi nada? Porque las exportaciones de pollo, más de un 60% de lo que entra a Cuba, las importaciones de pollo que llega a Cuba, son de Estados Unidos. Porque el 50% de la soja es de Estados Unidos. Y un larguísimo etcétera. Entonces, no podemos seguir culpando a esto cuando realmente no lo es. Y los datos están ahí, lo he dado yo en muchísimos videos. Carlito Marí ha hecho videos donde muestra todas las empresas que comercian con Cuba, todos los países que comercian con Cuba. La Unión Europea, España, después de China, es el principal comerciante con Cuba. Entonces, no podemos seguir culpando a esto. La culpa no puede ser de la ley Helms-Burton que en Cuba no haya pescado cuando es una isla repleta de agua y de peces. No puede ser. Hace falta comida, que hay tremenda hambre. Entiendan eso. Ahora bien, vamos a seguir con el tema del Banco Mundial, que ella nuevamente dice que yo casi que no doy ningún tipo de dato, que yo no he dado ninguna referencia ni absolutamente nada. Ahora bien, la referencia más importante que yo le di en uno de los videos, que no sé si la vio y si la vio no le interesó, fue el tema de los datos de la población carcelaria en Cuba. Cuando yo hice ese video explicando todo esto de la población carcelaria en Cuba, o ella no lo vio o no sé lo que pasó ahí, pero realmente los datos están claros. El Banco Mundial, la ONU, etcétera, 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 sacan las estadísticas de Cuba de la UNEID, de la CEPAL y las organizaciones cubanas. O sea, sacan los datos de la misma dictadura, salvo algunas organizaciones, ONG, etcétera, que están por fuera y sacan sus datos muy particulares. ¿Ok? Entonces, como el Banco Mundial, la ONU y todo lo que ella presenta, que por cierto también tiene datos muy sesgados, ya que Cuba desde el 99 no da los partes del índice de Gini ni nada parecido. Tampoco explica los índices de pobreza, como más adelante voy a estar explicando. Pero con el tema de la población carcelaria, se ve la mentira de la dictadura cubana. Las últimas noticias que tenemos de la población carcelaria de Cuba son de hace aproximadamente casi 10 años, prácticamente una década, y del periódico Granma. Ese es el dato de la población carcelaria, el último que dio la dictadura cubana. El funcionario o empleado encargado de cumplir alguna misión en un país extranjero, que la abandone o cumplir a esta, o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue, expresa o tácitamente a hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de 3 a 8 años. En igual sanción incurre el funcionario o empleado que, en ocasión del cumplimiento de una misión en el extranjero y contra la orden expresa del gobierno, se traslade a otro país. Bueno, esto que estamos viendo es solamente una pequeña parte. Yo quería hacer un inciso porque decir que la ONU ha condenado por esclavitud y trabajo forzado a las misiones es un poco duro, pero cuando se ve el Código Penal de Cuba solamente en este inciso, sin estudiar otras de las muchas leyes, uno se da cuenta que lo que está ocurriendo debe reorientarse. Está claro que ahí hay un problema que está afectando a miles de profesionales en Cuba que, dejando las misiones, madres, padres,
no pueden volver a sus hijos, no pueden volver a ver a sus hijos durante 8 años, ¿no? Que hemos conseguido. Los datos oficiales del sistema penal policial cubano. Por ejemplo, que en Cuba existen oficialmente más de 90.000 presos y más de 37.000 condenados adicionales en medidas domiciliares. Que en Cuba hay 8.400 de esos 90.000, 8.400 entre rejas. Y que hay otros tantos miles en medidas domiciliares, con medidas de peligrosidad predelictiva, antisocial, que básicamente son medidas como la ley de Franco de vagos y maleantes, que no representan, básicamente se está juzgando a una persona inquisitorialmente sin que haya cometido delito alguno. 2 organizaciones no gubernamentales, ONG, con presencia en Cuba, tienen presencia en Cuba. Estos fueron datos filtrados. Otro video lo tengo explicando todo esto claramente. Lo pueden ir a buscar. Creo que se llama Cuba, la prisión del Caribe o algo así ese video. Cuban Prisoner Defenders y Civil Rights Defenders aseguraron desde Madrid que la población carcelaria supera las 90.000 personas en Cuba. Una nación que apenas sobrepasa los 11 millones de habitantes. Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, y Eric Jenishech, no sé cómo se pronuncia bien ese nombre, director para Latinoamérica de Civil Rights Defenders, se basaron en estadísticas oficiales del gobierno comunista que datan del mes de junio de 2019 y que no fueron hechas públicas. Eso se filtró, se escapó uno ahí, bueno, la historia es más larga y se filtra. Y esas estadísticas no se habían hecho públicas. El asunto es que, además de esos 90.000 prisioneros, hay 37.458 personas en otras situaciones de control judicial y policial, para un gran total de 127.458 condenados. Esto es importante, porque una de las cosas que Roxana dice es que la represión no es tanta, es que nosotros mentimos, es que la experiencia de nosotros es la que nos hace ser así. A ver, que estamos hablando de un país que prácticamente el 11% de su población tiene algún tipo de condena. Roxana, el 11% de su población, o muy cercano al 11% de su población, tiene algún tipo de condena. No me puedes decir que no te estamos dando datos, no me puedes decir que no hay represión. Esto es una locura, esto es una aberración estadística. Esto es una cosa que está fuera de las normas a nivel mundial. Incluso la isla se ubicaría a la cabeza de Estados Unidos, El Salvador y Turkmenistán. Pero ninguna manifestación generalizada en la isla refleja lo que Oscar pretende decir, que hay indigencia generalizada en la isla. Recuerden lo de generalizada, es clave. Hace falta comida, que hay tremenda hambre. Yo no voy a estar explicando, porque ya lo expliqué en otro video, el por qué hay tanta gente. Esto se debe a la ley de peligrosidad, etcétera, etcétera. Hay un video mío explicando todo esto al detalle. Artículos 72 y 73, si no me equivoco, del Código Penal de Cuba. Estoy apelando a la memoria ahora, pero se los dejo a ustedes para que lo investiguen o para que vean ese video con toda la investigación que yo había hecho en ese momento. Ya esto es, recoge y vete. La manera en que Oscar puede mostrar a sus oyentes que hay indigencia generalizada en la isla no es a través de manifestaciones populares. El cubano agrega conclusiones cerradas que son suyas y no del Banco Mundial, que no dice que Cuba sea un país extremadamente pobre. Por el contrario, para el Banco Mundial, Cuba es este año, el 2020, un país de ingresos medios altos. Luego, y por último, para ya mencionar el tema del clavo ardiente ese del Banco Mundial. El Banco Mundial, que ese es el clavo ardiente que ya le queda. La manipulación con respecto a los índices de pobreza en Cuba es brutal. Es brutal, ¿ok? Cuba es el único país de las Américas que no publica índices de pobreza. Cuba no publica ni índice de Gini ni índice de pobreza. Hace falta comida, que hay tremenda hambre. Te lo estoy diciendo, Pablo, en Cuba. Comida. Se está metiendo unos picadillos de soya. Mira esto. Tremendo descaro, pollo viejo. Oye, ponla. No podemos encontrar sus cifras oficiales publicadas por la ONEI, el salario mínimo, ni tampoco el costo de la canasta básica. En febrero de 2019, el salario mínimo, por cierto, después sí lo pusieron en pesos cubanos, creo que lo cifraron en 2.100 pesos, pero con la inflación que ha sufrido ahora mismo, se comió todos. Es una locura, el salario mínimo sigue siendo una miseria. En febrero de 2019, el gobierno cubano difundió en el portal CEPAL un informe sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el 2030. En él declaró que solo un 6,8% de toda la población y el 4,6%
6 de la población en las ciudades estaba en precariedad. La falsedad de esta cifra se debe a 3 manipulaciones de los indicadores. El indicador de pobreza desaparece del informe y aparece la pobreza extrema. Sin definirse, es decir, la población que no tiene acceso a más de 3 indicadores de la pobreza multifactorial, en el informe no aparece la definición de pobreza y su diferencia con la pobreza extrema para ocultar la manipulación de las cifras. El gobierno cubano desecha el estándar internacional de medir la pobreza por los ingresos monetarios, 1,90 dólares por día. Ganan los cubanos o sea, el salario mínimo está por debajo de ese 1,90 dólares diarios. Y dice que no procede en el caso cubano por los derechos a la salud y la educación, que son las cosas que defiende Rosana, que ahora mismo se está viendo que es un completo desastre. Entonces es un ciclo. Bueno, sí, Cuba realmente está mal en educación y en medicina, pero es por culpa del bloqueo de los Estados Unidos. Y se convierte en un ciclo del que no podemos salir. Es un ciclo de que nunca van a salir precisamente porque si tú eres comunista, ¿cómo vas a apelar al libre mercado? Pero a la misma vez, como tienen la contradicción de que es el bloqueo, sin embargo el comunista no puede apelar al libre mercado, siempre van a tener la excusa, porque no entran en contradicción con sus ideales. El hecho de decir queremos libre mercado para que nos puedan entrar medicinas y comida y no producirlo nosotros. Entonces, ¿qué están produciendo? Esperando a que les llegue la remesa de Cuba, esperando a que nuevamente el turismo empiece a crecer de nuevo. ¿Qué es lo que están esperando? Y este es el gran problema por el cual nunca vamos a salir de esta discusión. Lo que sí les quiero dejar claro es que Cuba no ofrece esos datos de pobreza porque ellos tienen sus medidores, que son los medidores de ellos, de la dictadura, y ellos deciden cómo se define esto y cómo se define lo otro. Hace falta comida, que hay tremenda hambre. Si ya mintieron con respecto al tema de la población carceraria, y esto es porque se filtró, porque si no ni nos enterábamos, ¿qué esperamos para todo lo demás? ¿Qué esperamos cuando se caiga aquello y podamos ir con las cámaras y grabar el campo de Cuba? ¿Qué esperamos para eso? De Matanza para allá. Eso debe ser un desastre. Un desastre. ¿Qué esperamos? Pero yo sé que se van a seguir agarrando, sobre todo la izquierda a nivel latinoamericano, se va a seguir agarrando de ese clavo ardiente cuando realmente Cuba ha mentido estadísticamente todo el tiempo, cuando realmente el bloqueo no es tal bloqueo, es un embargo que ni siquiera se cumple, que hasta Cuba es quien prohíbe la entrada de medicina y comida a Cuba para venderla a ellos más caro. Y todas estas cosas es un compendio de contradicciones que tiene la izquierda latinoamericana que a mí me sorprende muchísimo. No estoy haciendo este video para que vayan a tirarle hate. De hecho, ella desactivó los comentarios, así que no se preocupen por eso. No le vayan a tirar hate ni nada. Yo me imagino que si ella quiere en un futuro rectificar, rectificará. Quiero pensar eso. Y nuevamente, yo le ofrezco la invitación. Mira, nativo de la isla y que vive fuera de ella, al igual que Oscar, debatió en el canal de Un Tío Blanco Hétero y dijo que las manifestaciones de esta semana en la isla no tienen nada que ver con el hambre, sino con la búsqueda de libertad. ¿Qué provocó las protestas? En principio parecen obedecer a una crisis económica y social agravada por la situación sanitaria. El embargo, mira, en ese mismo video mencionaste a Carlito Marí y manipulaste la información porque cuando Carlito dice que el cubano no está pidiendo comida ni está pidiendo esto, no es porque en Cuba no hay hambre. Es para que no lo asocien con el bloqueo. Claro. Libertad. La gente no está pidiendo comida, la gente no está pidiendo vacunas, la gente no está pidiendo más socialismo. La gente está diciendo libertad. Entonces, ¿qué sería racional creer acá? ¿Lo que dice Oscar o lo que dice Carlito Madrid? Y luego, cuando termine el video, les voy a hacer una confesión. Miren, se los voy a poner. Esta es la puerta y comenzamos a entrar. Estamos en el interior. Vamos a dar un paneo rápido por el interior. Ahora comenzaré a describirles en detalle todo lo que están viendo aquí adentro para que puedan entender esta situación con más exactitud. Esta es la cama donde dormimos los tres, más de 8 años, desde que yo tenía 10 años, y donde duermen ahora mi mamá y mi hermano. Mi hermano ya tiene 20 años. Esta es la cocina.
estos son los cubos de agua potable. Y estos son los cubos de desecho. En este cubo se orina. Y en este que tiene la bolsita de nylon y los papeles, se hace caca. Muy falta de higiene, todo cerca del fogón. No hay ninguna higiene aquí. Aquí vemos los alimentos, los platos. Y aquí el sanitario. Estas tuberías son de bañales del edificio. Se filtran diario. Todo el bañal del edificio cae por aquí a chorros diarios. Pues ese que estaba hablando en el video era yo. Ese era yo en el año 2009, denunciando las condiciones en las que yo vivía con mi madre y mi hermano durante todos esos años. Esa fue mi casa durante 15 años, poco más de 15 años. Así que ninguno de ustedes, ciberclarias, ninguno me va a hacer un cuento de lo que se sufre en la revolución en Cuba. Y quien hace maniqueísmo ahí eres tú, porque utilizas la frase de Carlito Marí, un pedacito de lo que dijo Carlito Marí, simplemente para tu conveniencia, cuando él lo que estaba queriendo decir es, oye, el cubano no está hablando de bloqueo ni está hablando de eso, el cubano está hablando de cambio de sistema. Y tú utilizas esa frase para decir, bueno, mira, como el cubano no protesta por eso, entonces no hay hambre en Cuba. No, el cubano lo que pasa es que ya lo que quiere es un cambio de sistema porque sabe que la culpa del hambre, la necesidad, la falta de medicamentos y todo eso es de la dictadura cubana. Esa es la interpretación que le estaba dando Carlito en ese momento. Eso fue lo que quiso decir Carlito porque yo estuve en ese debate. Entonces, no invente más. No diga más que los maniqueos somos nosotros cuando los datos que usted está dando son los que están totalmente sesgados. Se equivocó con el índice de Gini. Ahora con esto de la pobreza, el tema de la pobreza, Cuba no brinda los datos. Tiene específicamente sus propios indicadores. El Banco Mundial saca los datos del ONE y de la CEPAL, que son los datos que da la misma dictadura. O sea, ¿pero hasta cuándo? ¿Quién es el maniqueo realmente? Cuando hablamos del bloqueo, que es la ley Herbert-Burton, ahora mismo, que es lo principal que hay, estamos hablando de que no prohíbe la entrada de comida y medicina a Cuba. Toda esa ayuda humanitaria, ellos son los que se han quedado con los contenedores y los revenden después. Y los cubanos acá tenemos las pruebas. Tenemos las pruebas. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Quién es el maniqueo realmente? ¿Quién? Y nuevamente, no tengo nada en contra de usted. Usted puede ser socialista o el parancón ese que usted tiene. Y yo creo que el capitalismo es el mejor sistema. Lo ha demostrado. Desde aquí, 1 millón y pico de cubanos, 2 millones, 2.3 creo que somos en total, entre los que han emigrado y los hijos y todo eso, mantenemos a los 11 que hay dentro de la isla. Los hemos mantenido. Con eso y con el turismo sexual hemos mantenido todos estos años. Pero se acabó, Rosana. Se acabó. Listo. Ya está. Nos vemos, gente. Patria y vida, menos Estado y menos impuestos. Nos vemos en la próxima aventura. Chao.